con todos. Mi nombre es María Eugenia Guerrero Santana y vamos a hablarles sobre la neuropsicología infantil. Primero vamos a tomar lo que son los aspectos conceptuales en el cual encontramos los orígenes de la neuropsicología del desarrollo. Pues la neuropsicología infantil es una neurociencia que estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro en desarrollo, con el objetivo de aplicar los conocimientos científicos de dichas relaciones para tratar de corregir en la medida de lo posible las consecuencias derivadas de las lesiones cerebrales, las cuales se han producido a lo largo del periodo infantil. Esta surge a partir de los años 60 del siglo pasado. En la neuropsicología infantil se deben emplear criterios específicos y bien diferenciados. Y también existe diferentes tendencias con una orientación más preocupada por el estudio del sistema nervioso o bien por el comportamiento, por lo que es necesaria una aproximación más integradora o psiconeurológica siguiendo el modelo de las unidades propuestas por Luria. La neuropsicología del desarrollo ha incrementado su importancia por varias razones médicas y socioeducativas. En primer lugar, la mejoría en las condiciones asistenciales que ha logrado el incremento de la supervivencia de niños que anteriormente fallecían al nacer o durante los primeros meses de vida. Y también ha aparecido nuevas poblaciones pediátricas, las cuales anteriormente eran inexistentes. Dichas poblaciones, como los niños con muy bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de presentar alteraciones neurocognitivas. Y gracias a la introducción de la neuroimagen funcional se logró obtener importantes datos heurísticos explorando al niño cuando éste realiza determinadas actividades mentales de forma fiable y no invasiva. Otro aspectos diferenciales de la neuropsicología del desarrollo, que se conoce como el elemento diferencial más específico de la neuropsicología infantil al estudio del cerebro en el desarrollo y sus repercusiones sobre el comportamiento, tanto en los casos de lesión o difusión cerebral como en los niños sanos. Esto sí, siempre y cuando teniendo en cuenta de un modo específico los cambios evolutivos que se producen dentro del sistema nervioso infantil. Un segundo factor diferencial es su perspectiva neurobiológica, es decir, el estudio de la conducta del niño desde el cerebro, teniendo en consideración que junto con otros aspectos de tipo psicológicos, educativos o sociales, siempre subyace una representación cerebral en la base de toda la conducta. La raíz de la neuropsicología infantil se encuentra más en el estudio de las consecuencias derivadas de las lesiones de mayor gravedad, es decir, de la disfunción cerebral y de los cuadros relacionados. La neuropsicología del desarrollo en sí se preocupa por cualquier patología que pueda afectar al normal funcionamiento del cerebro en evolución, estudiando los trastornos primarios y las difusiones del sistema nervioso central. Los primeros trastornos son de cuadros de mayor gravedad, como la meningoencefalitis, las malformaciones del sistema nervioso, la hidrocefalia congénita, etc. Y las disfunciones del sistema nervioso central son alteraciones que causan un menor nivel de alteración en las funciones cognitivas y en la conducta infantil. En estas se incluyen diversas patologías como bajo peso al nacer, la diabetes, el déficit de atención, dificultades de aprendizaje, trastornos psicomotores o trastornos del lenguaje. Algunas de las diferencias entre la neuropsicología del desarrollo y la neuropsicología del adulto es que durante la infancia el cerebro se encuentra en una fase de desarrollo, lo que no sucede en el cerebro adulto, ya que tiene sus estructuras y conexiones ya más consolidadas y la evolución del cerebro infantil es más rápida, mientras que en el adulto es más lenta y se realiza en sentido inverso al desarrollo del niño. Vamos a hablar sobre la evaluación neuropsicológica infantil. Esta tiene como objetivo identificar el estatus neuropsicológico del niño que ha tenido un sufrimiento en su sistema nervioso, definiendo sus niveles madurativos así como las áreas cognitivas más disfuncionales. Esta presta una especial atención en los puntos débiles y fuertes para así preparar un programa de rehabilitación apto para los problemas que tenga el niño. Esta nos permite conocer cuál es la
evolución del niño con el daño cerebral que se está siendo sometido a la neurorehabilitación. El diagnóstico neuropsicológico adquiere una especial importancia en el contexto escolar, ya que permite encauzar el currículo individualizado de cada alumno con el fin de preparar las estrategias de intervención, no solo para los niños con este problema de disfunción cerebral, sino que también para los que no presentan problemas cognitivos. Esto se realiza con el fin de conocer mejor sus posibilidades educativas y aprovecharlas así al máximo. El proceso de evaluación neuropsicológica del niño se tiene que realizar de manera exhaustiva e individualizada y debe incluir las siguientes áreas. La primera es la anamnesis personal, que es un valioso instrumento cualitativo para la evaluación del daño cerebral infantil, ya que los datos obtenidos pueden complementar los hallazgos de los test neuropsicológicos y estos con frecuencia permiten determinar el origen del daño cerebral. Con frecuencia es importante disponer de los datos correspondientes al test de Apgar, ya que es un complemento útil para comprender en sí la evolución del daño cerebral infantil. El Virginia Apgar ideó esta prueba, que habitualmente se realiza al minuto o a los 5 o 10 minutos después del nacimiento. Mide la tasa cardíaca, la intensidad respiratoria, el color de la piel, el tono muscular y la respuesta a la estimulación, valorándose entre 1 a 10 puntos. Como segundo punto, las funciones cognitivas, que tiene por objetivo conocer el potencial del niño determinando su cociente de desarrollo o su cociente intelectual, así como las áreas mejores o peores preservadas. Se debe incluir la evaluación de las actitudes diferenciales como el razonamiento lógico, numérico, verbal y espacial. También es necesario evaluar áreas cognitivas como memoria, atención, razonamiento y las funciones ejecutivas, considerando que su funcionamiento refleja un grado de activación y madurez del sistema nervioso y especialmente en la corteza cerebral asociativa. Las funciones receptivas, esta se requiere una evaluación de las funciones sensoperceptivas, visuales, auditivas y también tratan de identificar el grado de adquisición e integración de las gnosias del niño. La función expresivas o motoras incluye el estudio de la motricidad fina y de las praxias, motricidad gruesa, tono muscular, equilibrio y coordinación. También se debe estudiar la presencia de los movimientos irregulares de las diaspraxias y las sinestesias, y también los temblores. En el lenguaje y la lateralidad, la importancia de esta función cognitiva durante la infancia aconseja la inclusión de un apartado propio dentro de la evaluación neuropsicológica del niño. Es necesario evaluar tanto el lenguaje oral, comprensivo, articulatorio, expresivo, como el lenguaje escrito, que es la lectura y la escritura, y el cálculo. También hay que evaluar la lateralidad manual, podílica, ocular y auditiva, bien mediante cuestionarios de lateralidad o a través de pruebas físicas. El estudio de personalidad, emociones y conducta. La valoración de los aspectos psicoafectivos resulta de gran importancia en neuropsicología infantil, ya que la alteración en el sistema nervioso no solo puede alterar la cognición y de los aspectos perceptivos, sino que también las respuestas emocionales, las lesiones del sistema límbico o de las conexiones límbico-corticales. Estas pueden tener gran expresividad en los casos más graves, pero con frecuencia pueden pasar desapercibidas, por lo que muchas veces se atribuye la presencia de trastornos emocionales y conductas en el niño a problemas educativos o psicológicos, cuando originalmente las causas productoras son un tipo neurofuncional. La disfunción cerebral infantil. La neuroplasticidad del sistema nervioso en la infancia. El metabolismo cerebral del niño es mucho más activo que el del adulto, ya que el cerebro del recién nacido utiliza el 60% del aporte total de oxígeno para atender sus necesidades metabólicas, mientras que el adulto solo emplea de 18 a 20% de energía total. El consumo de glucosa por parte del cerebro es muy elevado a lo largo de todo el ciclo vital, y el cerebro es el que mayores demandas tiene en el abastecimiento energético. Durante los primeros meses de vida, el metabolismo frontal es muy bajo y solo se incrementa a partir de los 12 meses, igualando al de un adulto en el segundo año de vida y superando entre los 3 a 9 años. En un sentido más amplio, podríamos considerar que la plasticidad cerebral como la capacidad de recuperación funcional que tiene el cerebro después de que se haya producido alguna lesión.
El esculpido del sistema nervioso se inicia desde el momento de la fecundación como resultado de los procesos de proliferación, migración, diferenciación y mielinización de las células nerviosas. La alteración de algunos de estos procesos trae como consecuencia diferentes patologías del sistema nervioso infantil, los cuales provocan alteraciones neuropsicológicas y neurológicas y neuropsicológicas de gravedad variable. El peso del cerebro de un recién nacido es de 330 gramos, llegando a alcanzar hasta los 1000 gramos al final del primer año de vida, gracias a la actuación conjunta de los procesos de gliogénesis, sinaptogénesis y mielogénesis. Aquí están los tres. La gliogénesis es cuando el niño nace. Continúan incrementándose los neuroglías muy activamente para garantizar el abastecimiento metabólico de las neuronas. La sinaptogénesis o proceso de formación de nuevas conexiones nerviosas continúa durante todo el ciclo vital. Los nuevos aprendizajes que se realizan, estos producen un fortalecimiento de las sinapsis existentes, así como la creación de nuevas sinapsis en el cerebro. La mielogénesis, este es el proceso de formación de mielina dentro del sistema nervioso. Este se inicia a partir de la segunda mitad del embarazo y continúa a partir del nacimiento, siendo particularmente activo durante los primeros meses de vida. La mielogénesis lo que facilita es el desarrollo de los sistemas sensoriales y motores del recién nacido. La difusión cerebral infantil. Los procedentes del estudio de la difusión cerebral infantil se remontan al siglo XIX, cuando se documentaron los primeros casos de dislexia. Fue Morgan en 1896 quien describió por primera vez un caso de un niño con una apariencia inteligente, pero este no podía leer, y su condición fue denominada ceguera verbal. Desde los comienzos del siglo XX se empezó a prestar atención a la población infantil que presentaba trastornos psicomotores, atencionales y cognitivos, a pesar de tener una capacidad intelectual aparentemente preservada. Las principales características de la disfunción cerebral mínima es una amplia categoría diagnóstica que ha recibido numerosas denominaciones, entre ellas la dificultad de aprendizaje, dislexia, hiperactividad, trastornos por déficit de atención o trastornos específicos del desarrollo. Dentro del ámbito de la difusión cerebral mínima se incluyen diversos trastornos compatibles con un desarrollo intelectual normal, pero que permite el rendimiento escolar del niño y provocan problemas de adaptación. Como los trastornos psicomotores, encontramos la hiperactividad e hipoactividad, dificultades neuropsicológicas de aprendizaje, la dislexia, la discalculia, disortografía y la disgrafia, trastornos del lenguaje oral, encontramos el comprensivo, expresivo, articulatorio, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre las discapacidades cerebrales. Estas se dividen entre discapacidades mayores y discapacidades menores. Las discapacidades cerebrales se dan como resultado del daño cerebral que produce dos tipos de alteraciones de mayor o menor gravedad, que se denominan discapacidades mayores y las discapacidades menores respectivamente. Las discapacidades mayores son las alteraciones cognitivas de mayor gravedad y peor pronóstico como consecuencia de una alteración anatómica y funcional más severa del sistema nervioso. Las discapacidades menores son alteraciones perceptivo-motoras y cognitivas y comportamentales de importancia variable en la que no existe una lesión neuroanatómica significativa. Las discapacidades mayores se caracterizan por el trastorno neuroanatómico subyacente, es de mayor gravedad y se manifiesta con mayor facilidad a través de las pruebas de neuroimagen anatómica. Y la lesión del sistema nervioso en estos casos produce alteraciones explícitas que se presentan inmediatamente después de la lesión del sistema nervioso. Entre las principales patologías incluidas dentro de este apartado de las discapacidades mayores encontramos lo que son las parálisis cerebral infantil, encefalopatías y epilepsias severas. Una característica muy común es la afectación de la inteligencia como consecuencia del deterioro. La forma en la que manifiesta las discapacidades mayores se da a través del aumento de los signos neurológicos mayores. Las discapacidades menores son la consecuencia de alteraciones del sistema nervioso de menor gravedad que las discapacidades mayores. Estas se pueden producir durante la fase prenatal, perinatal o en el transcurso de los primeros años de vida. Son trastornos funcionales que muchas veces no ofrecen alteraciones significativas en las pruebas de neuroimagen anatómica.
Aquí se incluyen numerosas patologías como la dificultad de aprendizaje, hiperactividad, los trastornos psicomotores y del lenguaje y otras patologías relacionadas con cromosopatías. También traumatismos craneoencefálicos, endocrinopatías, así como las otras poblaciones pediátricas de riesgo biológico. Uno de los problemas de las discapacidades menores es que su presentación puede demorarse varios años después de haberse producido el proceso disfuncional en el sistema nervioso. Las discapacidades menores están asociadas a la disfunción cerebral y en ocasiones se utiliza de modo distinto en ambas denominaciones. El problema, como hemos señalado, afecta a muchos niños y niñas durante su edad escolar, estimándose que más del 10% de la población infantil presenta distintos grados de discapacidad cerebral menor. A continuación vamos a hablar sobre los signos neurológicos. Los signos neurológicos mayores, las lesiones cerebrales siempre se manifiestan como discapacidades mayores e implican el aumento de los signos neurológicos mayores, HARSIN, que son la explicación explícita de las lesiones neuroanatómicas y funcionales de mayor gravedad en el sistema nervioso. Estos son los principales signos neurológicos mayores en la infancia: herida abierta en masa, encefalia, coma severa de larga duración, evidencia de daño cerebral en pruebas de neuroimagen, encefalopatía isquémica severa, trastornos motores severos del origen neurológico, traumatismos craneoencefálicos severos, malformaciones craneoencefálicas, epilepsia y alteraciones severas del lenguaje, deterioro cognitivo asociado a demencia. Neurológicos menores. Estos signos o neurológicos menores o signos blandos guardan una estrecha relación con la difusión cerebral mínima infantil, pues son su expresión neuroconductual. Su importancia como manifestación externa de la difusión cerebral subyacente ha sido avalada por numerosos estudios desde hace 3 décadas. Bender, en 1947, fue el primer autor que utilizó la denominación de signos neurológicos menores después de evaluar neuropsicológicamente a 100 niños esquizofrénicos. Stratus, al comienzo de los 50, de la década de los 50, catapultó el uso de los signos neurológicos menores como método del diagnóstico de la DSM, mediante el llamado síndrome de Stratus. Los signos evolutivos y disfuncionales, encontramos determinados signos neurológicos que son de tipo evolutivo y reflejan un estado de inmadurez neurológica más que una difusión cerebral real en el niño. Es habitual que desaparezcan con el paso del tiempo de un modo espontáneo. Aquí se incluyen signos como el trastorno del reconocimiento de derecha a izquierda, retraso del habla, retraso de la edad de inicio de la marcha liberada, retraso en la definición de la lateralidad, alteraciones ligeras en la coordinación motriz, deficiencia en la estructuración espacial. Otros signos neurológicos menores en la infancia son de naturaleza patológica y expresan el grado de difusión cerebral subyacente. Su característica es que tienen mayor persistencia en el tiempo. Estos son los reflejos anómalos, hemiparesia residual, ptosis palpebral, asimetría craneal, psicomotores y sensoperceptivos. Un modo más operativo de clasificar los signos neurológicos menores en la etapa infantil es según su expresión semiológica. De este modo podemos dividirlos en signos de expresión psicomotora y otros signos de expresión polimórfica. Los signos psicomotores. Los signos psicomotores se manifiestan por la presencia de alteraciones en la ejecución de las actividades motoras voluntarias o involuntarias como consecuencia de alteraciones ocasionadas en diversas áreas del sistema nervioso que regulan los movimientos. Está el lóbulo frontal, cerebelo, ganglios basales, nervios craneales, etc. Estos incluyen manifestaciones diversas como hiperactividad, alteración del tono muscular, reflejos anómalos o trastornos de coordinación y el equilibrio. Signos sensoperceptivos. Estas son las manifestaciones de disfuncionalidad que afectan especialmente al sistema visual, auditivo y táctil.
Otros signos que encontramos numerosas manifestaciones de disfuncionalidad que no pueden ser consideradas propiamente como psicomotoras ni pseudoperceptivas. Aquí se incluyen diversos signos de trastorno del lenguaje, dificultades de aprendizaje,